En forma vertiginosa, un grupo violento brazo armado de uno de los carteles de la droga en México alcanzó notoriedad por los crímenes brutales que comete. Y se trata del grupo de sicarios Los Zetas, parte de su historia y hasta dónde han llegado. Guatemala, con sus 14 millones de habitantes y que busca ser una nación que con el trabajo honrado de sus pobladores busca salir del subdesarrollo y así superar barreras como el desempleo, analfabetismo, entre otros males sociales, desde hace más de 3 años que se ve amenazada por un mal que pareciera ir en incremento. Para nadie es nuevo que grupos organizados de narcotraficantes operan en el país, utilizando el territorio como puente de la droga que llega a Estados Unidos. Pero, ¿por qué Guatemala ahora ha dejado de ser solamente un puente? La primera, el quebrantamiento a la ley de la Policía Nacional en el año 2000. La segunda fue la continuación del rompimiento de la ley de la Policía Nacional Civil, que tanto esfuerzo había costado del 96 al 2000, y aquí se suma una irracional reducción del Ejército Nacional, desprotegiendo todo el territorio nacional y entregándoselo al crimen organizado. Según el presidente, esto ha permitido el ingreso de nuevos grupos de narcotraficantes que ya no se conforman con trasladar droga, sino también con almacenarla y ocupar terreno. Informes internacionales señalan que al menos 4 grupos fuertes dominan en el territorio nacional, siendo estos los comandados por los Mendoza, quienes ocupan la parte norte de Petén, el cártel de Sinaloa, que opera en las áreas de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Retaluleu, los Lorenzana, que trabajan en áreas cercanas a El Progreso, Zacapa y Jalapa, y por último, los Zetas, quienes se transforman en el grupo de mayor cantidad de lugares ocupados, parte media y sur de Petén, norte de Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal y Chiquimula. Pero, ¿quiénes son los Zetas y por qué su interés en copar Guatemala? Autoridades mexicanas describen a los Zetas como un grupo armado que se forma a finales de los años 90 como el brazo armado del cártel del Golfo, con el fin de eliminar a sus enemigos, en este caso, el cártel de Sinaloa. Los Zetas se conforman de exmilitares retirados del GAFES, o sea, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales de México, y su nombre es tomado de los llamados de radio, identificándose como Z al alto comandante y con un número para distinguir el rango en el que se encuentran. Su trabajo, limpiar el camino para el cártel del Golfo y así poder transportar la droga sin problema, lo que implica eliminar a todo aquel que se oponga, además de cobrar el denominado piso para poder pasar por el sector. Esto les sirve para agenciarse de fondos. Tras la detención del jefe del Golfo, Osiel Cárdenas, en 2003, los Zetas dejan de servir a este grupo y buscan la manera de controlar el negocio del narcotráfico expandiendo sus dominios. Para 2007, este grupo ya estaba en Guatemala. En el caso de Guatemala, pues Guatemala constituye un punto estratégico para el narcotráfico porque es la antesala de la frontera con Estados Unidos, el principal consumidor de cocaína. De acuerdo a declaraciones de algunas personas vinculadas al cartel, los Zetas se fijan en Guatemala por tener condiciones para operar sin problemas, poca presencia del Estado, terreno sin control y suficientes pasos para transportar la droga sin problema. Además, los contactos en estructuras del Estado. Entonces, en ese sentido, algunos analistas han pensado o han, digamos, expresado que el problema de estos grupos es que tienen toda la capacidad de corromper todos los valores básicos de una sociedad. El crimen organizado o el narcotráfico normalmente pues divide y confronta a los mandos, dispersa las fuerzas, las infiltra, las corrompe al darle dinero y las desacredita. De acuerdo al informe publicado por el sitio Insight, elaborado por Steven Dudley, los Zetas penetran territorio nacional gracias a un aliado, Horst Walter Overdick, más conocido como el Tigre. Overdick es un conocido comerciante de cardamomo en Alta Verapaz, lugar donde creció. Sin embargo, en la etapa en que los precios de cardamomo estaban por las nubes, muchos de estos compradores conocidos como coyotes, entre los que aparece el Tigre, diversificaron el mercado en Cobán, circulando otros productos, no importando si son legales o ilegales.
lo que ocasiona que Overdyk pueda obtener infraestructura, contactos y conocimiento para poder trabajar sin problemas, elementos que utiliza para incursionar en la distribución de droga. Según esta publicación, Overdyk en el 2007 ya contaba con suficientes contactos que iban desde el Congreso de la República hasta elementos de la Policía Nacional Civil y el Ejército. Los grupos tradicionales de narcotráfico, al controlar territorios, lo que hacen es tratar de cooptar autoridades. No buscan enfrentar autoridades, sino que las corrompen para que les sirvan y les protejan sus negocios. Aquí hay autoridades que están involucradas en ello, desde el más alto nivel, en distintas instituciones, instancias, etcétera, no solo en Guatemala, en México, sino en distintos países, donde se facilita no solo el entrenamiento, digamos, de la fuerza élite que va a combatir, pero también desde donde se actúa a través de los ministerios públicos, de los juzgados, de los tribunales. No se puede tener la certeza de que el 100% del personal que está trabajando en la policía pueda o no estar en esta situación. Lo que se ha hecho es, por medio de las investigaciones que ha desarrollado el Ministerio Público y la policía en conjunto, o la Inspectoría General a lo Interno vía la ORP, cuando se ha identificado alguno de estos individuos, se le ha capturado, se ha gestionado las órdenes de captura. Nosotros en nuestra organización hemos capturado por lo menos 5 agentes que han tenido estructuras o relación con estas estructuras. Insight enmarca que para ese entonces los grupos predominantes en el país eran los Lorenzana, los Mendoza y los León. Estos últimos, no conformes con el pago del piso al que ya están acostumbrados los Zetas, deciden combatirlos. Y su primer golpe fue un robo de droga que Overdyk resguardaba y la muerte de varios de sus guardaespaldas. Pero la respuesta no se hizo esperar. Un evento que causa revuelo en la sociedad guatemalteca sucede la tarde del 25 de marzo de 2008 en Río Hondo, Zacapa. Un enfrentamiento armado entre los Zetas y el grupo del conocido Juancho León, con un saldo de 10 guardaespaldas de León fallecidos y el mismo Juancho León. Este hecho marca la incursión de los Zetas en el país. Ellos son una especie de carroñeros dentro de la organización criminal. Se dedican al secuestro, a la extorsión, al sicariato, al cuidado de rutas, al robo, al tumbe, al trasiego de drogas. Realmente, como el presidente lo ha dicho en anteriores ocasiones, se trata de un supermercado del crimen. La naturaleza de la amenaza no es exactamente una amenaza armada. Las armas las usan ellos para disuadir. No es que quieran derrotar al Estado para sustituirlo. La naturaleza de esa amenaza es económica, es un negocio ilícito. Pero, ¿cómo operan los Zetas? Informaciones del Ministerio de Gobernación y la Defensa Nacional dan cuenta que los Zetas crecen en adeptos al reclutar sobre todo elementos militares guatemaltecos, dados de baja o bien retirados de la institución castrense. El ejército de Guatemala no queda fuera de esto. Nosotros dentro de las filas del ejército tenemos personal infiltrado, tenemos personal corrompido porque reciben dinero y sí hemos detectado que a veces hay fuga de información en los operativos que nosotros tenemos. Pero, ¿qué hace la institución castrense para evitar que exmilitares y militares activos incursionen en el narcotráfico? Pues lamentablemente no, nosotros tenemos los datos, sabemos qué familiares tiene y hay alguna relación con nuestra institución, pero prácticamente al causar baja es imposible tenerle control a donde se retira. En declaraciones anteriores, las autoridades guatemaltecas mencionan que gran parte de la libertad que estos grupos tienen para operar es la compra de voluntades que van desde elementos de seguridad, funcionarios, hasta la misma población donde se establecen. Frente a una situación en donde la mayoría de la población no tiene recursos, no tiene trabajo, no tiene dinero, estos grupos lo proveen. Si quiere usted de forma inmoral, pero de todas maneras frente a una situación de ausencia, son los únicos que lo proveen. Pero mientras reclutan personal, transportan y almacenan droga, se marcan otros fenómenos que afectan no solo la seguridad, sino la psicología de una población.